Curiosamente, mis primeros recuerdos, que hasta podría dudar de ello porque son muy tempranos, son haciendo teatro. Digamos que los momentos que más se fijaron de esa temprana infancia son haciendo teatro, participando en obras de vecinos, etcétera, que se quedaron muy marcadas, y también posteriores, ya con una memoria no prestada, porque me citan estas experiencias, sino yo recordarlas, también es montando obras con mis primos, y posteriormente yo ya empecé a estudiar teatro ya desde muy pequeño, ¿no? Pero sí tengo estos recuerdos como muy cercanos, pero igual con la música, digamos que tengo algunas imágenes musicales que también antes de haberlo estudiado o poder estudiar, antes de yo poder estudiar teatro y música, tenía muchos anhelos de hacerlo. Y de alguna manera hacía música y hacía teatro sin tener la formación o los recursos, digamos. Y creo que pues eso sigue presente, al menos la parte lúdica y como el medio de expresión, el medio de hacer contacto con el entorno y con el otro. Pues mi primer maestra, justamente hablando de recuerdos, fue mi vecina, que se llamaba Albertina Monjardín, una señora maravillosa que entendía muy bien como la psique de los niños y nos juntaba a hacer teatro. Y de alguna manera pues fue mi primer maestra, hay que hacerle homenaje a ella porque de los 2 a los 9 años no tuve otra instrucción que la de ella cuando nos juntaba. Y luego ya empecé a estudiar formalmente desde muy pequeño con Susana Wayne, que fundó en la Academia de Música Do Re Mi, que dirigía a Erika Kubashek, el taller de teatro y música Do Re Mi, con ese mismo nombre, que justamente era eso, era jóvenes que estudiábamos música y también nos desarrollábamos en el teatro de una manera como unida para una sola expresión. Y allí estuve con ella, que se convirtió posteriormente en una compañía, Compañía T. Estuve con ella estudiando 17 años, desde los 10 a los 27 años, ininterrumpidamente. Y lo que fue, digamos, la puesta en escena anual, se convirtió finalmente ya en repertorio. Y fue una educación muy completa que a quienes no se dedicaron al teatro, de igual manera le da muchos recursos en la vida para su desempeño. Ya posteriormente estudié la carrera de cine. Yo también hice mucho cine de adolescente con mi propia cámara y música en distintos niveles o distintos instrumentos o vocalmente. Bien, bien. Bueno, voy a juntar las dos preguntas porque ahora que lo hice sería faltar a reconocer a 3 personas muy importantes también para mí como formadores. Y bueno, Susana Wayne ya nombrada, Albertina Monjardín en mi infancia, Erika Kubashek en la parte de la música, pero influencias muy fuertes para mí fueron Miguel Ángel Gaspar, que es un director que radica en Austria. Yo estuve trabajando con esa compañía Carpa Theater durante un par de años, bueno, un par de puestas en escena que implicó unos 3 o 4 años, y fueron definitorias las cosas que aprendí con él. Miguel Ángel Gaspar. También estudié en el CCC la carrera de cine, pero ahí tuve de maestro a Ludwig Margules en la parte de actuación, también fue muy importante para mí. Y otro compañero con el que he aprendido, o sea, que hemos crecido juntos,
digamos que inicialmente como maestro y ahora como compañero, es Diego Piñón. Diego Piñón, que es un bailarín de danza buto, que tiene una institución que se llama Buto Ritual Mexicano, ¿no? Con estos tres maestros hay que reconocerlos también como muy importantes en mi desarrollo. Y sí, la ciudad ha sido para mí muy importante, ha estado muy presente la Ciudad de México y el lugar donde crecí, que fue el Estado de México, pero es como la misma mancha urbana, ¿no? Y sí, en mi expresión ha tenido mucho que ver el nutrimento de lo que hay aquí, aunque cada vez se diversificó más, de tal manera que ya no, aunque hay nutrimento en cuanto al color, porque sí lo da, es como la tierra misma de este país que da un sabor especial a los alimentos. Hay un nutrimento muy interesante hablo de compañeros, de actores, de talento, que sí me nutro mucho de lo que hay aquí. Sin embargo, no va dirigido específicamente mis discursos a la gente de un entorno específico. Justo por esta oportunidad de presentar las obras ahora sí que a público de todo el mundo, pues el público no está focalizado. Pero sí ha sido muy interesante lo que he vivido desde niño en este entorno. El espacio y el tiempo. A mí me parece, quiero partir de que no soy un teórico teatral. Me fascina escuchar a los teóricos y aprendo de ellos, pero yo vengo de lo práctico. Claro. Vengo de actuar. Entonces, sí soy un hombre muy reflexivo, pero no propiamente en la forma. Tomo la forma que necesito para el discurso, pero no abundo demasiado en ello. Pero me parece un maravilloso ejercicio del tiempo presente del teatro. Eso es lo que me fascina. Yo creo que en el fondo, el único lugar donde realmente uno es consciente o realmente existe la plenitud solo puede ser en el presente. No puedes estar pensando lo feliz que serás o lo feliz que fuiste. Solo existe la posibilidad de estar en conciencia presente en el momento, en tiempo presente. Y el teatro es absolutamente en tiempo presente. Sin meternos tampoco en vericuetos del teatro virtual y teatro filmado. El teatro presencial es teatro en tiempo presente. Y entonces el espacio-tiempo de este ensayo de la presencia me parece fascinante. Creo que pocas actividades nos imponen el estar presente como el teatro. O sea, no hay manera. Veo muy difícil o muy perverso o muy extraño que estando en escena estés pensando en la lista del súper, ¿no? Si tienes enfrente a un público al cual tienes que convencer, que transmitir, etcétera. Igualmente creo que si el discurso está bien hecho, veo muy difícil que el público esté pensando en otra cosa, porque también el teatro todavía es un espacio que yo le llamo sagrado, porque el espectador todavía está en esta convención obligado en términos generales, y digo obligado porque es una dicción brutal, estar desconectado del todo.
pues, es decir, la gente pretendemos estar presentes, pero estás comunicándote con otros tantos al mismo tiempo por medio de los teléfonos y demás. Y el teatro tiene una convención de que al menos por un ratito tienes que abstraerte de estar distraído, porque en el cine incluso ya también esa regla ya no se respeta ello, ¿no? La gente está en todo al mismo tiempo. Y este ejercicio del tiempo presente y de comunicación uno al otro es único. Yo creo que cada vez es más importante el teatro. Eso es para mí muy lindo pensarlo, recordarlo, pero las motivaciones han ido cambiando. Digamos que al principio era un entusiasmo pues reflexivo, sencillamente siempre me fascinó estar en escena haciendo cosas. Me he dado cuenta que mucho era también por yo tener una gran timidez y esto me permitía despersonalizarme y tomar otra figura y a partir de ahí comunicar, encontrarse con el otro, ¿no? Y era una necesidad obviamente no reflexionada, solo había un enorme gusto de realizarlo, una gran alegría. Ha ido cambiando, después se convirtió también en prueba personal, ¿no? Una prueba personal que son tus primeras puestas en escena en la cual tienes que poner a prueba lo que aprendiste, sus capacidades, tus sueños y ver si tu entorno responde a ello. Y el entorno pues ha respondido y después de eso ya que empieza a buscar otros significados que sean más allá de ser aceptado por tu comunidad o probarte a ti mismo. Si ya te probaste, bueno, ahora esas capacidades al servicio de qué las pones. Puedes ponerlas al servicio de ti mismo, como ocurre en casi todos los discursos de todo, ¿no? Que casi están al servicio de uno mismo por las razones que quieras, ¿no? Pero mi deseo es que esto, por supuesto, se expanda mucho más allá de uno mismo, mucho más. Es decir, que el artista una vez que se probó y tiene capacidades, pues que transmita cosas que sean útiles al entorno. Si le toca hablar a una pequeña comunidad, es igualmente útil que hablarle al planeta entero. De todas maneras, a fin de cuentas, tu comunidad es la que está viéndote en tiempo presente, sea tu comunidad de siempre o sea el país que sea. Entonces, que estos discursos cada vez sean más útiles al espectador, que hagan un servicio, que sean visionarios, que aporten soluciones creativas. Esos son mis temas actuales que me entusiasman mucho. No estoy muy interesado en repetir discursos, por más maravillosamente escritos que hablen de la psique, del humano y del drama humano
y que sean reflejos maravillosos. Me encantan, puedo admirar la poesía, la metáfora, la estructura, pero un teatro que ya no aporta soluciones no me interesa. No digo que no sea importante siempre el teatro, que sea ya el puro reflejo, que esa es la gran cualidad del teatro, el que vernos reflejados, ¿no? Como enmarcados en espacio y tiempo concreto, en el cual puedes separarte por un momento y decir, esas son mis actitudes, son las actitudes del otro, que veo en mí que podría cambiar. Todo eso es genial, ¿no? Pero creo que también podemos aportar, también podemos ser visionarios. Esta capacidad que tiene el teatro también puede, digamos que los albores de la psicología pues nacen en el teatro, no les llaman psicólogos, pero eso eran los dramaturgos de antes y hacedores de teatro, comprender la mente humana. Bueno, ya la comprendemos. Ahora, ¿qué proponemos a partir de comprenderla? Digamos que son las cosas que ahora a mí me motivan. Hay varios puntos, ¿no? Digamos que todavía me veo como un espectador deseando el gozo de la forma. Es decir, fui a ver hace poco un discurso espléndido, o sea, montado con es magnífico el espectáculo. Y bien, y un gozo así de estar escuchando esas palabras, esa forma exótica, impecable, ¿no? Pero me di cuenta que no hay una transformación interna. No salí enriquecido en o sea, sí hay el deleite, el gozo, ahí está, ¿no? Pero no sentí una transformación que me hiciera cambiar o ampliar mi visión sobre el entorno, sobre el otro, etcétera. Y eso, pues aunque lo gozo, ya no me atrae tanto. Como tampoco me atraen los discursos que repiten que el humano es lo más degradante que existe, ¿no? Que esa es como una energía que está mucho en el teatro, ¿no? Mucho la denuncia y siempre señalar al otro como el que está mal. Un teatro muy detenido en evangelizar evangelizados, es decir, darle la noticia a quien ya la tiene y generalmente a quien no la sufre. No sé si me entiendan eso. Sí. O sea, hablar de problemáticas que no son las de su comunidad. Claro. Entonces, es muy raro estar hablándole a un público pequeño de problemáticas que no vive esa comunidad. Y tampoco veo que nadie de ellos vaya a agarrar el fusil o la pala o la jeringa para cambiar esa realidad o las leyes. Entonces, eso ya me resulta muy inútil. Esto que les digo de estar, dice alguien que ya está convencido que esa actitud, la que sea, es nociva para el ser humano, pero ni siquiera está expuesto a esos públicos. Como voy a decir algo, como a incidir tanto en hablar del narco, mientras que nadie que va al público es un narco. Claro. Resulta muy, sí, llamativo, amarillista, o lo que tú quieras, pero es un poco absurdo. Porque nadie de los que sienten en el público va a cambiar su actitud y va a dejar de vender drogas, porque no venden drogas. Y son asesinos, o sea, es un poco raro esa y hasta me pongo, ya viste con qué pasión estoy hablando, Sí, exacto. Bueno, creo que entre más se acerca al creador,
entre más se acerque ese discurso al creador, sea el discurso que sea, porque te juro que si es una persona, porque luego creemos que es más importante el discurso del pobre, de la víctima, y no, ¿quién te dice que el discurso o el drama que vive una persona acomodada de las lomas no es igualmente importante en su desarrollo y para el ser humano? A lo que voy es que entre más se acerca a la realidad del que lo emite, yo como espectador me siento mucho más atraído. Okay. Es donde ahí puedo conectar. Y como les decía, fue este ejercicio exquisito, pero me dejó poco. Pero si hubiera escuchado sus necesidades de esos, la que sea, pues como ser humano y como todos, a fin de cuentas somos uno, sea rico, pobre, afortunado, desafortunado, todos queremos lo mismo. Todos los seres humanos somos igual que los animales, que todos buscamos la felicidad y todos huimos del sufrimiento. Y eso nos hace igual a todos. Entonces, cuando estas problemáticas están cercanas al que lo emite, toman una gran fuerza. Entonces ya son universales, ya no tengo que buscar el tema, no sé qué. Y como todo, y la literatura lo tiene muy claro, muchas veces no es el qué, sino el cómo. Tú puedes leer la historia de cualquier persona, lo que te parecerá a lo mejor lo más aburrido del mundo, pero cómo lo narres cambia todo. No hay historia que no pueda ser fascinante cuando se encuentra la forma adecuada. Entonces, forma y contenido es una mezcla, es lo que estamos buscando justamente en el teatro, forma y contenido. La forma es lo que atrae, sin duda la forma es lo que te atrae, porque de la vista nace el amor, pero el contenido es lo que puede o no transformar. La forma te va a deleitar, la forma siempre va a deleitar, pero nunca te va a transformar. O sea, puedes ver cosas, seguramente habrán visto espectáculos maravillosos, geniales, unas destrezas y virtuosismo, pero interiormente pueden no te cambia nada. Y además la competencia por la forma es tal que cómo supera el teatro la forma de las capacidades visuales de la modernidad, pues está imposible. Pero lo que sí tenemos es capacidad de crear una forma muy digna, atractiva, pero con contenidos muy poderosos. ¿Sí? Sí, claro. Yo creo que además no podemos dejar de pensar las condiciones que tiene el teatro, lejos de ponerlo en desventaja, le dan una preeminencia muy particular, porque ya muy pocos espacios puedes conseguir esas condiciones, muy, muy, muy pocos espacios puedes tener al otro atento a ti o tú atento al otro, porque insisto, es como el meme que me llegó del Día de las Madres, que decía, si van a venir, si van a poner a trabajar, van a venir a tragar y se van a quedar en sus teléfonos, pues mejor no vengan, de esa otra palabra, ¿no? Y en el teatro todavía tenemos, porque ni con el otro, ni con tu pareja aseguras que esté ahí, si está conectado a otro rollo, ¿no? Pero en el teatro sí, todavía tienes a la gente por un espacio-tiempo que ya se está convirtiendo único y por tanto sagrado. Y entonces la capacidad de incidir en el otro es maravillosa, porque además están los dos hemisferios trabajando. No nada más es un deleite de la forma, sino que está el cerebro racional y el cerebro emotivo trabajando al mismo tiempo. Y en esa conjunción de esos dos cerebros es donde se puede dar el espacio poético. Eso es increíble. O sea, cuando el teatro puede ingresar a lo poético, que es pocas veces, ¿no? O en ciertos momentos de algún discurso escénico, que se eleve a lo poético, ya cuando navega, ya estás es como surfear entre los dos cerebros, cuando ya se desliza, ya cuando la forma, cuando el raciocinio permitió entregar la voluntad del espectador. Cuando tu forma es convincente, cuando el otro dice, ok, este discurso es inteligente, puedo entregarle y entrega su emoción, pues ya que tiene su emoción y tiene su raciocinio, puedes depositar lo que quieras. Es cuando puedes, y entonces puedes tomar esta forma poética, que para mí ya son cuando ya una puesta en escena tiene vuelos poéticos, cuando ya no se puede pedir más. Pero no siempre se da, ni en una obra entera, ni en todas las puestas en escena, claro está. Claro, y además, bueno, tenemos varios retos nuevos, pero no son derroteros, son retos, ¿no? El reto es que si tenemos mucho menos público, o sea, si hay público que ya está cumpliendo su necesidad de ficción con otros medios y no va a regresar nunca, o nunca habrá ingresado al teatro, ¿no?
Si ya tenemos público que nunca va a conocerlo o nunca va a regresar. Pero el que hay es suficiente para dedicarle la vida entera a ellos, de la mejor manera posible. Y bueno, tenemos un gran público que ha perdido la capacidad de sorpresa por justamente tantos discursos visuales que reciben, ¿no? Pero una obra de teatro, sí, la gran masa va a ir por la forma y eso no lo va a cambiar nadie desde el circo romano hasta la fecha, ¿no? O sea, la gente que va en masa al teatro a ver la forma va a seguir siendo el gran público, sin duda. Pueden aspirar a ese gran público e incluso habrá quienes tendrán la capacidad pues de dar mensajes sencillos. No puedes a la gran masa darle mensajes complejos, no hay manera, ¿no? Pero incluso de estos grandes éxitos se podrá hacerlos un poco más nobles, y ya sería bastante noble hablarle de una gran masa de sujetos de objetos más conscientes, ¿no? Al menos que no sea el interés nada más traer público a la sala, sino que haya un poco más que eso. Rara vez se da, pero sí se da, se puede dar, ¿no? Pero la gente cuando te habla básicamente para dos cosas. Cuando una obra tiene éxito, piénsalo bien piénsenlo como expresión. La gente no te dijo, ay, es que vi una forma increíble. No, te dicen, me la pasé llorando y por eso te hablan, porque es que lloré toda la obra, y entonces levantan el teléfono para decirte, es bien curioso que la gente cuando te recomienda te diga, me la pasé llorando, y es la mejor recomendación que puedes dar. O te dicen, me reí muchísimo. O sea, las caritas tristes y alegres del teatro siguen siendo igualitas. El éxito de una obra depende de ello, de que te la hayas pasado muy bien, que te reíste como loco, o que lloraste hasta es decir, ¿qué te está diciendo la gente? Conecté con lo mío, o sea, me pude liberar de quién sabe qué, y conecté con lo más interior de mí, es lo que te está queriendo decir. Y eso te mueve. Esa recomendación sí te lleva al teatro. Y no tanto es que cante increíble, es que se mueve fantástico. No digo que no sea un gancho y no merece menos, Pero yo creo que al menos en el teatro, en el ámbito de lo que ustedes estoy nada más incluyendo de lo que ustedes están acercando a mí, a preguntarme, pues sería en ese ámbito de este público que sí es un público reflexivo, que es un público que quiere aprender más de sí mismo, que quiere que le den la mitad de la clave y la otra clave ellos descubrirla, ¿no? Es ese público muy particular que a mí yo es feliz de entregar la vida al trabajo para ese público. Ok, voy a dividirlo. Uno, estuviste pensando varias cosas, y es que esto de hablar de uno mismo, ¿no? Yo tenía un grupo de música antigua que de pronto le salió una salida. Se está grabando la llamada. Disculpen. Gracias. Me acuerdo cuando íbamos, este grupo tuvo una invitación a un congreso importantísimo en la UNESCO, que era el 500 aniversario del descubrimiento de América, y el grupo era muy joven. Y entonces yo le pregunté a la directora de la UNESCO, que era en París, si teníamos que inventar currículum, ¿no? Porque pues habíamos ido aquí a la esquina, ¿no? Y dijo, no, si algo es interesante es ver cómo interpreta un grupo de su edad de grupo. Y me acuerdo también una pregunta con Margules que hablábamos sobre un Hamlet, y porque decíamos que, bueno, que Hamlet, como tal, el actor, o sea, la edad que sugiere Shakespeare para Hamlet es muy joven, pero es muy difícil encontrar una persona que que pueda entender esa complejidad de emociones y mostrarla. Y entonces generalmente los personajes, los actores que han hecho Hamlet son mucho mayores. Y hasta es una convención que ya nadie nadie siquiera reflexiona en ello, lo aceptamos y punto. Pero decía que sería igualmente muy interesante ver la interpretación de un muy joven, como igual un director muy joven, siempre y cuando hablara de su realidad y no una pretensión. Mientras lo refleje a él, pues entonces resulta interesante con todas las, vamos a decir, novatadas, capacidades en desarrollo, lo que tú quieras, ¿no? Pero si realmente lo descubre a sí mismo, como podría ser un teatro de provincia que no tenga las herramientas de todo tipo, ¿no? De artesanales o
cognitivas todavía, pero que habla de su comunidad y está conectado con ellos, igualmente poderoso e importante, ¿no? Más importante que otra cosa sofisticada que no habla de tu realidad. Entonces, todo discurso puede ser interesante y poderoso mientras esté conectado. ¿Cómo está conectado? Para mí, actualmente, a mí lo que me interesa, no sé si lo voy a poder responder bien, les daré la vuelta y a ver si puedo definir, pero a mí lo que me interesa es el individuo, la transformación a través del individuo. No me detengo en lo social, ni lo político, ni lo económico, ni lo religioso, que bueno, todo a fin de cuentas como que termina por ser político, dicen los expertos de teatro. Pero a mí yo creo que la transformación que sí me interesa, si hemos de hablar de algo que me interesa, es la transformación de qué, de este escenario de la vida, una vida que sea, digamos, en mayor conciencia, o sea, que la conciencia del planeta y de los individuos esté cada vez más liberada, ¿no? Más presente, más consciente del otro, de nuestra influencia, nuestra capacidad mental de crear nuestro escenario, todo ello, ¿no? Que se llama, si me cuentas, conciencia, es lo que me interesa a mí, son los temas. Y creo que la manera de cambiar todo, el ambiente político, económico, social, todo es a través de la transformación del individuo, no de las ideas grupales, sino del individuo. Si el individuo cambia, su entorno cambia. Si de alguna manera tú recibes un beneficio, vamos a decir, de un proceso terapéutico, tú como individuo vas a influenciar a tu derredor. Se va a beneficiar a tu derredor y lo habrán visto en su vida. Beneficios, cosas que has entendido, momentos de que te cayó el 20. Bueno, eso ha beneficiado al derredor. Para mí mi apuesta es transformar al individuo, a la persona. Entonces hablo de temas que tengan que ver con el individuo, sea quien sea, sin tomar posturas, sin tomar partido por una u otra causa, porque no hay ninguna causa mejor que otra. Hay que hablarle al ser humano. Y eso es lo que puede crear la transformación. ¿Qué me interesa? ¿Qué me interesaría? Pues un trabajador por la conciencia, ya es lo que me gustaría que se pudiera ubicar, por la expansión de la conciencia, para ser un poco más.